soy Pozo. Hoy vamos a empezar un nuevo proyecto que va a ir en paralelo a Wiswar, que es pintar las miniaturas de Mansion of Madness. Este juego tiene bastantes miniaturas, son alrededor de 40 y algo. Y por eso mismo, dado que no son muy detalladas, vamos a hacer speed paint en todas. En ninguna vamos a hacer un pintado normal, ¿ya? Hoy día vamos a partir con los cultistas, que son 6 miniaturas. Como pueden ver, es un diseño bastante simple. Solo una túnica y una especie de símbolo. Así que debiese ser relativamente rápido a pesar de ser 6 miniaturas. Así que veamos cómo va. La miniatura es bastante bonita y se ve fácil de pintar porque es simple. La calidad es bastante buena, algo que también vimos en Wiswar, lo que es bastante raro en juegos de mesa, así que ojalá nos quede bien. Por la naturaleza las miniaturas debería haberlas imprimado usando un cartón y usando spray, pero no tenía spray blanco, así que estoy usando este imprimante MIG. Que el negro me gusta bastante, pero el blanco es un poco aguado, así que me costó un poco imprimirla. Por eso tuve que hacer 2 pasadas, porque no quedaba bien cubierto a la primera y después queda demasiado húmedo como para hacerle otra pasada al tiro, así que tuve que hacer 2 pasadas. Igual no me demoré tanto, o sea, al final no es nada tan complejo. No sé para qué tengo esta toma si se ve menos que cuando está sin imprimir y siempre me doy cuenta de que me faltó algo por imprimir bien, pero bueno, aquí la tenemos. Bueno, como les dije al principio, vamos a pintar todo con Speed Paint y partimos haciendo las túnicas usando Slaughter Red. Se demora un poco, pero pensando que hicimos 6 miniaturas en este rato, creo que va a un pacing súper bueno. Moviéndonos a la piel vamos a usar Crusader Skin. Estoy súper sorprendido con lo bien que quedó con Crusader Skin porque lo había usado sobre imprimante gris o sobre imprimante negro y el resultado no me gustaba, pero sobre imprimante blanco queda perfecto como una piel caucásica un poco más oscura. Algo que se nota aquí es que como voy a pintar el pelo con pintura normal, no me estoy preocupando por esquivarlo cuando pinto la cara. La base del báculo la pinto con Dark Wood. Las amarras de la túnica y del colgante que tiene las pinté con Green Black. Admito que esta parte me quedó súper messy, pero la verdad es que a cualquier distancia normal no se nota. El símbolo del báculo lo pinté con bronce y es el primer color que uso para esta miniatura que no es Speed Paint. Así que si se fijan los errores anteriores que tuve los cubrí rápidamente y no se nota porque la pintura no es transparente. Bueno, el pelo lo pinté rubio porque, bueno, si bien los tiempos han cambiado, en mi época todos los cultistas que conocí eran de tez súper clara. Y moviéndonos los ojos, bueno, uno siempre tiene que tener mucho cuidado para que los ojos no queden muy saltones, pero en este caso eso es un feature, no un bug. Súper bien como quedó. Parece que estuviera diciendo, ¿tienes un momento para hablar de nuestro destructor Yogg-Sothoth? Estamos listos. 3 horas y media en pintar 6 miniaturas, incluso grabando. Así que supongo que serán 2 horas y media en total, unos 20 minutos, 25 minutos por miniatura, así que bien. Quedaron sorprendentemente bien para lo rápido que lo hice y el poco esfuerzo que le puse y todo hecho sobre la marcha, así que súper. Sí, la idea básica de cuando uno está speed painting, nada de corregir ni nada. Uno le echa para adelante nomás y si se equivoca, mala suerte. Y quedó bien al final.
Ya, pues para la próxima seguimos con los maníacos. ¿Están bien?